Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando era niño, mis padres me dejaron quedarme solo en casa por primera vez. Estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. Me sentía mayor, independiente, pero también un poco asustado. Mis padres me advirtieron que regresarían tarde, así que tendría toda la tarde y noche para mí solo. Fue una velada tranquila. Vi televisión, comí algunos bocadillos y jugué videojuegos. Todo transcurría con normalidad y yo la estaba pasando bien. Con el paso de las horas comencé a sentir algo de sueño. Decidí acostarme temprano, quería demostrarles a mis padres que podía ser responsable. Fui a mi habitación y me puse mi pijama. Me lavé los dientes, apagué las luces y me metí en la cama, arropándome hasta el mentón. La casa estaba oscura y silenciosa, como siempre lo estaba por las noches. Cerré los ojos e intenté dormir, pero de pronto un ruido ensordecedor proveniente del sótano me hizo saltar. El estéreo estaba encendido y la música sonaba a todo volumen. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sonido era tan fuerte que resonaba por toda la casa. Estaba aterrorizado, sin idea de qué estaba pasando. Permanecí inmóvil, paralizado por el miedo, mientras la música seguía retumbando. Sabía que debía hacer algo. No podía quedarme en mi habitación esperando que se detuviera sola. Tenía que bajar al sótano y apagar el estéreo. Me levanté de la cama y caminé de puntillas hacia la puerta de mi cuarto. La abrí con cuidado y miré hacia el pasillo. Todo estaba oscuro y la música era casi insoportable. Respiré hondo y avancé despacio, tratando de no hacer ruido. Llegué al inicio de las escaleras y miré hacia la oscuridad del sótano. La puerta estaba abierta y el volumen parecía aún más fuerte. Sentía mi corazón golpear en el pecho, pero sabía que debía ser valiente. Descendí los escalones uno por uno. Cada crujido de la madera hacía que el miedo aumentara. Al llegar al final me quedé frente a la puerta del sótano. No podía ver casi nada. Todo estaba envuelto en sombras. Sabía que el estéreo estaba al otro extremo, así que respiré profundo y avancé hacia la oscuridad. Busqué a tientas el interruptor de la luz, pero no lograba encontrarlo. La música era tan fuerte que apenas podía pensar. Di unos pasos más y, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Logré distinguir la silueta del estéreo. Me acerqué, encontré el botón de encendido y lo apagué. El silencio que siguió fue casi tan abrumador como el ruido anterior. Permanecí inmóvil unos segundos, con el corazón desbocado. Luego corrí escaleras arriba y cerré la puerta del sótano con llave. Encendí todas las luces de la casa. No quería volver a quedarme a oscuras. Regresé a mi habitación y me acosté, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, con las luces encendidas, pensando una y otra vez en lo ocurrido. No podía entender por qué el estéreo se había encendido solo. El miedo me impedía cerrar los ojos. Cuando mis padres finalmente regresaron, me encontraron despierto, en la cama, con las luces prendidas. Les conté lo sucedido. Bajaron a revisar el sótano y no encontraron nada extraño. Dijeron que tal vez era un temporizador o una alarma que yo mismo había activado sin querer. Aunque intentaron tranquilizarme, el miedo no desapareció. No podía aceptar que el estéreo simplemente se hubiera encendido solo. Esa noche terminé durmiendo en la habitación de mis padres, demasiado asustado para quedarme solo. Hasta el día de hoy, no sé realmente qué pasó. Quizás fue solo un temporizador,
o quizás algo más. Pero sobreviví a aquella noche y aprendí lo que significa ser valiente, incluso cuando uno tiene miedo. Fue una experiencia aterradora, sí, pero también me hizo más fuerte. Y cada vez que escucho un ruido fuerte en medio de la noche, recuerdo que, pase lo que pase, soy capaz de mantener la calma y enfrentar el miedo. Historia 2. El pasado septiembre decidí conducir desde mi casa, en la ciudad, hasta el pequeño pueblo donde viven mis abuelos, a unas 5 horas de distancia. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche, y la autopista estaba casi desierta. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay menos tráfico y encuentro cierta paz en la oscuridad y el silencio. Mi nombre es William. Tengo 27 años. Trabajo como diseñador gráfico y vivo solo en un pequeño apartamento. Aquel viaje debía ser una escapada tranquila, una forma de despejarme del estrés del trabajo, sin saber que se convertiría en la noche más aterradora de mi vida. La carretera se extendía frente a mí como una cinta interminable de asfalto oscuro, iluminada únicamente por los faros de mi coche. Los árboles a ambos lados parecían guardianes silenciosos observando mi paso. El zumbido constante del motor y el suave silbido del viento eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Después de una hora de camino, noté que el medidor de combustible estaba bajando peligrosamente. Hacía tiempo que no veía una gasolinera y comencé a preocuparme. El próximo desvío estaba a unos 30 minutos. Así que decidí seguir adelante y esperar lo mejor. La carretera parecía no tener fin, y la oscuridad se volvía más densa con cada kilómetro. Mi mente empezó a divagar. Pensé en mis abuelos, en las historias que solían contarme y en los momentos que pasamos juntos cuando era niño. Aquellos recuerdos me reconfortaron y alejaron un poco la ansiedad que me producía el bajo nivel de gasolina. De pronto, a lo lejos, vi una figura al costado de la carretera. Al principio creí que era un autoestopista, pero al acercarme distinguí que era un hombre que agitaba los brazos desesperadamente. Estaba de pie junto a un coche averiado. Reduje la velocidad y me orillé, deteniéndome unos metros más adelante. El hombre parecía tener unos 40 y tantos años. Llevaba el cabello despeinado, una barba descuidada y ropa sucia, una chaqueta vieja y unos jeans gastados. Tenía los ojos muy abiertos, con una expresión de miedo. Bajé la ventanilla y le grité: «¿Necesita ayuda?». Se acercó a mi auto y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo extraño en él. Su mirada era inquieta, sus manos temblaban. «Mi coche se averió», dijo con voz temblorosa. «Llevo horas aquí. ¿Podrías llevarme hasta la próxima gasolinera?». Dudé. Todo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero no podía simplemente abandonarlo en medio de la nada. Decidí ayudarlo, aunque con precaución. Desbloqueé la puerta del copiloto y le hice una seña para que subiera. «Gracias», murmuró al sentarse. Olía como si no se hubiera bañado en días. El hedor llenó el pequeño interior del coche. Bajé un poco mi ventanilla para dejar entrar algo de aire fresco. Conducimos en silencio durante varios minutos. Yo lo observaba de reojo. Se movía inquieto, frotándose las manos y mirando constantemente por encima del hombro, como si temiera que alguien lo siguiera. «¿Cómo te llamas?», le pregunté para romper el silencio. «Julian», respondió con rapidez. «Gracias por detenerte. No muchos lo habrían hecho». Asentí sin mirarlo. La tensión en el ambiente era casi palpable. La oscuridad de la carretera se sentía más densa, más pesada con él dentro del coche. Mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una gasolinera en la distancia. Sentí un alivio inmediato. Estacioné junto a una bomba y traté de sonar tranquilo. «Aquí estamos», dije.
Podrás conseguir ayuda aquí. Pero Julian no se movió. Permanecía inmóvil, con la mirada fija al frente, el rostro pálido. No puedo entrar ahí, susurró. Ellos me están buscando. ¿Quién es? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Giró la cabeza hacia mí y en sus ojos vi puro terror. Las personas que dañaron mi coche quieren hacerme daño. Por favor, tienes que ayudarme. No sabía qué hacer. Estaba asustado y mi instinto me decía que debía alejarme cuanto antes. Pero si realmente estaba en peligro, ¿cómo podía dejarlo ahí? Quédate aquí, le dije. Iré adentro a buscar ayuda. Entré en la gasolinera. El dependiente, un chico joven, quizá de unos 20 años, me miró con desgano. Oye, dije tratando de sonar calmado. Hay un hombre en mi coche que dice que su auto se averió y que está en problemas. ¿Puedes llamar a la policía? El chico arqueó una ceja, tomó el teléfono y asintió. Claro, amigo. Le di las gracias y regresé al coche. Julian seguía dentro, mirando fijamente el espejo retrovisor. Subí y le dije que la policía estaba en camino. Por un instante pareció relajarse, hasta que volvió a mirarme con una expresión aterrada. No lo entiendes, dijo con voz rota. Ellos nos encontrarán, a los dos. Un escalofrío me recorrió. Su miedo parecía real, y eso me asustaba aún más. Esperamos en un silencio tenso hasta que las luces intermitentes de una patrulla iluminaron el lugar. Los oficiales se acercaron y les expliqué lo sucedido. Pidieron a Julian que saliera del coche. Lo hizo con visible renuencia. Uno de los policías habló con él, mientras el otro se quedó conmigo. ¿Está en problemas?, pregunté con la voz temblorosa. El agente intercambió una mirada con su compañero antes de responder. Aún no lo sabemos, pero hiciste bien en llamarnos. Nosotros nos encargaremos. Vi cómo escoltaban a Julian hasta su patrulla. Antes de subir me miró una última vez. En sus ojos había una mezcla de miedo y agradecimiento. Al retomar el camino, el silencio me envolvió por completo. La autopista parecía más oscura que nunca. No podía sacudirme la sensación de que había escapado por poco de algo terrible. Llegué a la casa de mis abuelos justo antes del amanecer. Me recibieron con cariño y traté de olvidar aquella noche, pero la imagen del rostro aterrorizado de Julian sigue persiguiéndome. Aún hoy, cada vez que conduzco por una carretera solitaria en la noche, recuerdo aquel encuentro. Es un recordatorio de que, a veces, el verdadero peligro no está en lo que podemos ver, sino en lo que permanece oculto. Antes de continuar con la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo es muy importante. Comparte estos relatos con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Conocí a Jake en la universidad. Era encantador. Siempre sonreía y tenía una habilidad especial para hacerme reír. Rápidamente nos volvimos muy cercanos. Nuestra relación al principio parecía sacada de un cuento de hadas. Jake era el novio perfecto, atento, considerado y cariñoso. Compartíamos sueños, risas y un amor que parecía inquebrantable. Recuerdo con claridad nuestra primera cita. Fuimos a un pequeño café junto al lago y hablamos durante horas sobre nuestras metas y aspiraciones. Jake me contó que soñaba con tener su propio negocio, mientras yo le confesaba mi deseo de convertirme en escritora. Conectamos de una manera profunda, y en ese momento sentí que había encontrado a mi alma gemela. Durante meses, todo fue perfecto. Jake solía sorprenderme con pequeños regalos, dejarme notas dulces escondidas y organizar citas maravillosas. A menudo dábamos largos paseos por el parque, tomados de la mano.
hablando sobre el futuro que imaginábamos juntos. Me sentía segura y amada a su lado, sin sospechar que detrás de esa apariencia perfecta se ocultaba un lado oscuro. Una noche, todo cambió. Era una fría tarde de otoño y Jake me había invitado a cenar en su apartamento. Últimamente se comportaba de forma extraña, distante, reservado, pero pensé que se debía al estrés del trabajo. Al llegar a su edificio, noté algo que me inquietó. Había varios coches de policía estacionados afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación de inquietud me envolvió. Toqué el timbre y Jake abrió casi de inmediato. Tenía el rostro tenso, sin su característica sonrisa. «Pasa», me dijo con la voz temblorosa. Entré y cerró la puerta rápidamente detrás de mí. «Jake, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay policías afuera?», pregunté tratando de mantener la calma. Él evitó mi mirada y se pasó la mano por el cabello, nervioso. «No es nada, solo un malentendido. Todo estará bien», respondió, pero su tono lo traicionaba. Sabía que no decía la verdad. Un nudo se formó en mi estómago. Nos sentamos a la mesa e intentó mantener una conversación normal, pero yo no podía concentrarme. Había algo terriblemente mal. De repente sonó un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Jake se levantó, pálido. «Quédate aquí», susurró antes de dirigirse a abrir. Desde mi lugar vi cómo dos oficiales aparecían en la entrada. «Jake Thompson», preguntó uno de ellos. «Está usted arrestado por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mi mundo se derrumbó en ese instante. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi novio, el hombre que amaba, era un criminal. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Los policías le pusieron las esposas y lo sacaron del apartamento. Yo permanecí inmóvil, incapaz de reaccionar. Antes de desaparecer, Jake giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. «Lo siento», articuló en silencio con los labios. «Y se lo llevaron». Me dejé caer al suelo, con las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo no había visto las señales? Las llamadas misteriosas, las ausencias sin explicación, el dinero que aparecía de la nada. Había confiado ciegamente en él, y ahora esa confianza me había destrozado. Los días siguientes fueron confusos. La policía me interrogó y me explicó la magnitud de los delitos de Jake. Estaba involucrado en una operación de fraude a gran escala, robando millones a personas inocentes. Me sentí traicionada, humillada y furiosa. El hombre que amaba había vivido una doble vida, y yo había sido demasiado ingenua para notarlo. Con el paso de las semanas, traté de recomponer mi vida. Me mudé del apartamento que habíamos compartido. No podía soportar los recuerdos que me atormentaban allí. Me refugié en mis amigos y mi familia, buscando apoyo para sanar las heridas que él había dejado. Poco a poco comencé a recuperarme, aunque las pesadillas seguían persiguiéndome. A veces despertaba en mitad de la noche empapada en sudor, reviviendo el momento en que se lo llevaron. Una tarde, mientras estaba sola en mi nuevo departamento, recibí una carta. Era de Jake. Mis manos temblaban mientras la abría, sin saber qué esperar. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito explicarme. Nunca quise hacerte daño. Me metí en algo de lo que no supe cómo salir y todo se descontroló. Tú fuiste lo mejor que me pasó y lo siento por todo. No dejes que mis errores arruinen tu vida. Mereces ser feliz». Las lágrimas me nublaron la vista mientras leía sus palabras. Una parte de mí quería odiarlo, borrarlo por completo de mi memoria, pero otra parte todavía lo amaba, a pesar de todo. Al final comprendí que debía seguir adelante.
No podía permitir que las decisiones de Jake definieran mi destino. Tenía que reconstruir mi vida, aprender a confiar otra vez. No sería fácil, pero estaba decidida. Cerré la carta y, en ese instante, hice una promesa. Sanaría, crecería y volvería a ser feliz. Jake me había arrebatado mucho, pero no mi fortaleza, ni mi capacidad de resistir, ni mi esperanza en un futuro mejor. Historia 4. En mi segundo año de universidad, trabajaba medio tiempo como repartidor de pizza. No era el mejor empleo del mundo, pero me ayudaba a pagar las cuentas. Una noche tuve una entrega que jamás olvidaré. Era una tarde fría y lluviosa. La ciudad estaba en silencio. Conducía mi viejo coche por calles vacías, escuchando el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo. Recibí un pedido. Debía entregar una pizza grande de pepperoni a una dirección en las afueras de la ciudad. El lugar quedaba lejos y nunca antes había estado allí. Al llegar, vi una casa enorme, rodeada de árboles, que parecía haber conocido tiempos mejores. Las luces eran tenues y el jardín estaba cubierto de maleza. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras estacionaba en la entrada. Tomé la pizza, caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Pasó un rato antes de que la puerta se abriera lentamente con un chirrido. Un anciano apareció. Se veía frágil, con el cabello completamente blanco y el rostro surcado de arrugas. Llevaba un viejo cardigan y se apoyaba en un bastón. Sus ojos eran agudos y su sonrisa inquietante. «Buenas noches, señor. Su pizza», dije, forzando una sonrisa. «Ah, sí, gracias, joven», respondió con voz temblorosa. «Por favor, pasa. Hace demasiado frío afuera». Vacilé un instante, pero finalmente accedí. El interior de la casa olía a humedad y el aire se sentía pesado. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos y pinturas oscuras. Los muebles eran viejos, de estilo clásico, y daba la impresión de que no se habían movido en décadas. «Pon la pizza sobre la mesa», indicó, señalando una pequeña mesa en la sala de estar. Hice lo que me pidió y me giré para irme. «Son $15.50, señor», le dije. «Oh, parece que olvidé mi billetera arriba», contestó con una sonrisa tensa. «¿Te importaría esperar un momento? Me cuesta subir las escaleras». «Claro», respondí, aunque me sentía algo incómodo. Lo observé subir lentamente, apoyando su bastón en cada escalón. Mientras esperaba, eché un vistazo a mi alrededor. Había libros viejos, adornos cubiertos de polvo y un enorme reloj de péndulo que marcaba el tiempo con un tic-tac ensordecedor. La casa parecía detenida en el tiempo, como un museo de una vida olvidada. Pasaron varios minutos y empecé a preguntarme qué tardaba tanto. De repente escuché un ruido proveniente de la cocina, como si algo se arrastrara o rascara. El corazón me dio un vuelco. Di un paso hacia la puerta de la cocina, tratando de escuchar mejor, pero en ese momento oí de nuevo el golpeteo del bastón en las escaleras. El anciano regresó, sosteniendo una billetera de cuero. «Perdona la demora», dijo, sacando un billete de $20. «Quédate con el cambio por las molestias». «Gracias, señor», respondí, guardando el dinero con rapidez. Solo quería salir de allí, pero cuando me di vuelta para irme, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Espera», dijo, mirándome fijamente a los ojos. «¿Te gustaría quedarte a tomar una taza de té? Hace tanto que no tengo compañía». Sentí mi pulso acelerarse. «No, gracias. Tengo otros pedidos que entregar», contesté intentando zafarme. Su agarre se hizo más fuerte. «Solo una taza», insistió, con una voz fría y profunda. «¿De verdad debo irme?», respondí,
Tratando de mantener la calma, me observó en silencio por unos segundos eternos antes de soltarme. Muy bien, que tengas una buena noche, dijo finalmente con un tono de decepción que me heló la sangre. Salí de la casa lo más rápido que pude. Apenas crucé el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Corrí hasta el coche, entré y bloqueé las puertas. Antes de arrancar, miré hacia la ventana de la casa. Allí estaba el anciano, observándome desde la penumbra, su rostro apenas visible tras el vidrio. Encendí el motor y conduje lejos, con las manos temblando sobre el volante. La lluvia arreciaba y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Miraba el espejo retrovisor una y otra vez, temiendo verlo aparecer detrás de mí. Cuando finalmente regresé a la pizzería, sentí un alivio inmenso. Estacioné el coche y entré, todavía con la piel erizada por la experiencia. Le conté a mi gerente lo ocurrido, pero él solo se rió. Los viejos pueden ser raros a veces, dijo encogiéndose de hombros. Intenté convencerme de que tenía razón, pero no pude quitarme la sensación de que algo muy extraño pasaba con ese hombre. Me prometí no volver nunca a esa casa. Pasaron las semanas, y poco a poco traté de olvidar aquella noche. Pero una tarde, mientras cerraba la pizzería, sonó el teléfono. Contesté, y mi corazón se detuvo al reconocer la dirección. Era la misma casa. ¿Podría encargar una pizza grande de pepperoni a domicilio?, preguntó la voz familiar del anciano. Tragué saliva. Lo siento, señor. Ya no hacemos entregas en su zona, dije rápidamente y colgué. Nunca volví a saber de él, pero el recuerdo de aquella noche me persiguió durante mucho tiempo. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado a tomar ese té. Tal vez solo era un anciano solitario buscando compañía, pero en el fondo siempre supe que había algo mucho más siniestro en su mirada. Y doy gracias por haber escuchado a mis instintos antes de que fuera demasiado tarde. Historia 5. Hace varios años, 2 amigos y yo decidimos ir de campamento a los tranquilos bosques del noroeste del Pacífico. Era otoño y los árboles estaban cubiertos de hojas naranjas y amarillas. El aire era fresco y limpio, perfecto para una escapada al aire libre. Empacamos todo nuestro equipo y condujimos hasta un campamento remoto, escondido entre los árboles. No había nadie más en kilómetros a la redonda. Sentíamos que el bosque entero nos pertenecía. Montamos nuestra pequeña tienda junto a un arroyo de agua cristalina que corría suavemente. El murmullo del agua era relajante y estábamos emocionados de pasar un fin de semana lejos del bullicio de la ciudad. Después de armar la tienda, recogimos leña y encendimos una fogata. Las llamas crepitaban mientras asábamos malvaviscos y compartíamos historias. El cielo se volvió oscuro y se llenó de estrellas, formando un manto brillante sobre nosotros. Era un momento perfecto, tranquilo, bello y lleno de calma. Cuando el aire se volvió más frío, decidimos que era hora de dormir. Nos metimos en la tienda, cerramos el cierre de la entrada y nos acomodamos en nuestros sacos de dormir. Apagamos las linternas y dejamos que el sonido del arroyo y el ulular ocasional de un búho nos arrullaran. Me sentía relajado, casi dormido, cuando de pronto escuché una voz ahogada. Al principio creí que soñaba, pero la voz volvió a sonar, más clara esta vez. «Hola, ¿pueden oírme?». Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Mis amigos, Mike y Sarah, también se sentaron, con los ojos abiertos de par en par. Estaban tan confundidos y asustados como yo. ¿Escucharon eso?, susurré, intentando no entrar en pánico. «Sí», respondió Mike, con la voz temblorosa. «¿De dónde viene?». Encendimos las linternas y alumbramos el interior de la tienda. No había nada fuera de lugar.
solo nuestros sacos de dormir y mochilas. Revisamos los teléfonos, pero todos estaban apagados y sin señal. La voz no podía venir de allí. No había nadie más cerca. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano y el bosque estaba completamente en silencio. «Hola, ¿pueden oírme?», repitió la voz, más fuerte, como si alguien estuviera justo al lado, hablando a través de la tela de la tienda. Nos miramos unos a otros paralizados. Buscamos por todas partes, debajo de los sacos, entre las mochilas. Incluso revisamos las costuras de la tienda. Nada. No había radios ni altavoces, ni ningún dispositivo que pudiera explicar aquel sonido. El rostro de Sara estaba pálido. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. «¿De dónde viene esa voz?». Nos quedamos inmóviles, escuchando, pero la voz no volvió a hablar. Aún así, el miedo permaneció, suspendido en el aire como una sombra invisible. Intentamos calmarnos, diciéndonos que tal vez era un eco o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero en el fondo, sabíamos que no era así. Después de un rato, tratamos de dormir de nuevo, aunque el miedo no nos dejaba relajarnos. Me quedé acostado con los ojos bien abiertos, atento a cada sonido. El murmullo del agua, el viento entre las ramas, el crujido ocasional de las hojas afuera. Pasaron horas. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño ligero, lleno de sueños inquietos en los que sentía que alguien nos observaba. Cuando por fin amaneció, la luz del sol filtrándose entre los árboles fue un alivio. Recogimos nuestras cosas y desmontamos la tienda. Queríamos salir de aquel lugar lo antes posible. Mientras caminábamos de regreso al coche, hablábamos sobre lo ocurrido, intentando encontrar una explicación lógica. No la había. Esa voz seguía siendo un misterio, un recuerdo escalofriante que ninguno de nosotros pudo olvidar. Incluso hoy, años después, sigo pensando en aquella noche en los bosques del noroeste del Pacífico. Recuerdo el miedo, la confusión y esa sensación inquebrantable de que algo no estaba bien. Y cada vez que vuelvo a acampar no puedo evitar escuchar atentamente, esperando, con el corazón acelerado, no volver a oír esa voz que susurraba en la oscuridad. «Hola, ¿pueden oírme?». Historia 6. Nunca me había dado miedo caminar sola de noche. El campus solía estar bien iluminado y siempre había algunos estudiantes yendo y viniendo. Pero aquella noche fue diferente. El aire estaba helado y una densa niebla cubría todo, haciendo que el entorno se viera extraño y siniestro. Había terminado una larga sesión de estudio en la biblioteca. Mi dormitorio quedaba al otro lado del campus y no tenía ganas de esperar el autobús nocturno, así que decidí caminar. Me puse los auriculares y comencé el trayecto, esperando que la música hiciera el camino más llevadero. El campus estaba más silencioso de lo normal. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos pocos metros adelante. Las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el suelo, creando figuras que parecían moverse. Intenté ignorar el mal presentimiento que crecía en mi interior y concentrarme en la música. Al pasar frente al antiguo edificio de ciencias, noté una silueta bajo un árbol. Pensé que sería otro estudiante, pero cuando me acerqué, vi que era un hombre. Era alto, vestía un abrigo largo y llevaba un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Algo en él me puso en alerta. Aceleré el paso, con la esperanza de pasarlo rápido, pero entonces empezó a caminar hacia mí. Pude oír sus pasos acercándose, pesados, firmes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mantuve la vista al frente, fingiendo no haberlo visto, rezando para que simplemente me dejara pasar. «Hey», dijo con una voz grave y áspera.
No respondí. Seguí caminando. «Hey, te estoy hablando», insistió. Podía sentirlo cada vez más cerca. El pulso me martillaba en los oídos. Miré alrededor, pero el campus estaba desierto. La niebla lo había tragado todo. «¿Tienes la hora?», preguntó. Su voz sonó demasiado cerca esta vez. No quería parecer grosera, pero mis instintos me gritaban que saliera de allí. «No, no la tengo», dije rápidamente, con la voz temblorosa. Seguí avanzando, pero él igualó mi ritmo. «¿A dónde vas?», preguntó. «A casa», respondí, intentando mantener la calma. Soltó una risa baja y escalofriante, un sonido que me erizó la piel. «No deberías estar sola a estas horas», dijo con un tono helado. «Es peligroso». No respondí. Mi mente corría, recordando los consejos de seguridad que alguna vez había leído. Sabía que debía mantener la compostura y buscar una salida. Entonces, a lo lejos, vi la silueta del centro estudiantil, abierto las 24 horas y siempre con gente dentro. Aceleré el paso, intentando llegar antes de que él hiciera algo, pero pareció notar mis intenciones. De pronto me agarró del brazo con una fuerza brutal. «¿A dónde crees que vas?», gruñó. El pánico me invadió. Logré zafarme y eché a correr con todas mis fuerzas. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Oía sus pasos detrás de mí, acercándose. El eco de sus pisadas resonaba en el silencio del campus. Empujé las puertas del centro estudiantil y entré corriendo, jadeante y aterrada. Varios estudiantes levantaron la vista, sorprendidos por mi entrada repentina. Corrí hasta el mostrador, donde un guardia de seguridad estaba sentado. «Ayuda», dije entrecortadamente. «Un hombre me está siguiendo». El guardia se levantó enseguida, mirando hacia la puerta. «¿Estás bien?», preguntó con voz firme pero tranquila. Asentí, intentando recuperar el aliento. El hombre estaba allí, afuera, observándome. Sus ojos eran oscuros, fríos, fijos en mí. El guardia comenzó a caminar hacia la puerta, y entonces él se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Permanecí un rato dentro del edificio, rodeada de otros estudiantes, intentando calmarme. El guardia se ofreció a acompañarme de regreso a mi dormitorio y acepté sin dudarlo. Mientras caminábamos, la niebla parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio iluminado por las linternas. Aún así, tener al guardia a mi lado me hacía sentir más segura. Cuando finalmente llegamos a mi residencia, le di las gracias y entré deprisa, cerrando y asegurando la puerta tras de mí. Mi habitación se sintió como un refugio, un santuario frente al terror que acababa de vivir. Nunca volví a ver a ese hombre, pero el recuerdo de aquella noche permaneció conmigo. Desde entonces aprendí a ser más precavida, a confiar en mis instintos y a no subestimar la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más familiares. Historia 7. Llovía con fuerza afuera. Yo estaba sentada en una de las sillas, mirando por la ventana cómo las gotas golpeaban el cristal con insistencia mientras el viento aullaba con un sonido inquietante. Me sentía sola, intranquila, con la sensación de que algo no estaba bien. La noche era oscura y la única luz en la habitación provenía de una pequeña lámpara a mi lado. Me envolví en una manta, intentando sentirme segura y abrigada. Siempre me había gustado el sonido de la lluvia, pero esa noche me hacía sentir nerviosa. De repente, escuché un ruido arriba. Sonaba como pasos, lentos, pesados, marcados. Miré hacia el techo, pero no vi nada. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, o quizás la vieja casa crujiendo por culpa de la tormenta.
Pasaron unos minutos. Intenté concentrarme en un libro para distraerme, pero no lograba hacerlo. Mi mente volvía una y otra vez al sonido de los pasos. Entonces, de pronto, se escuchó un golpe en la ventana. Al principio fue suave, pero luego se repitió, más fuerte. Salté en la silla, el corazón desbocado. Miré hacia afuera esperando ver un pájaro, o tal vez una rama golpeando el cristal, pero no había nada. Solo la oscuridad y la lluvia cayendo sin parar. Intenté tranquilizarme, diciéndome que seguramente había sido un pájaro confundido por la tormenta. Volví a mi libro, aunque no podía concentrarme. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. El sonido del reloj en la pared se hacía cada vez más fuerte, resonando en el vacío. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La lámpara grande de pie, junto a la silla, cayó de repente. Se desplomó sobre mí con un estruendo, haciendo que gritara del susto. El golpe me lastimó la pierna y el ruido retumbó por toda la habitación. Me levanté temblando, con el corazón a mil, intentando entender qué había pasado. La lámpara había estado firme, sin moverse. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas. No tenía sentido. La levanté con esfuerzo y la volví a colocar en su lugar. La pierna me dolía, pero el miedo era mucho más fuerte que el dolor. Tenía la sensación de que alguien me observaba, de que no estaba sola, aunque al mirar alrededor no había nadie. Pasaron 10 minutos que se sintieron como una eternidad. No podía apartar la vista de la lámpara, esperando que volviera a caer. Pero no se movía. Permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Traté de buscar una explicación racional. Tal vez no estaba bien equilibrada, o el retumbar del viento la había hecho caer. Pero no se sentía así. Sentía con una certeza que no podía explicar que algo o alguien la había empujado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Decidí revisar la casa. Fui habitación por habitación encendiendo todas las luces. Todo estaba vacío, como debía estar. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Verifiqué las puertas y ventanas. Estaban bien cerradas, todo en orden. Regresé a la sala y me senté de nuevo, envolviéndome con la manta. No podía apartar la mirada de la lámpara. Esperé. Nada sucedió. Afuera la lluvia seguía cayendo y el viento aullaba con la misma fuerza. Pensé en llamar a alguien, pero ya era tarde y no quería sonar ridícula contando lo que había pasado. Intenté convencerme de que solo estaba asustada, de que no había nada que temer, pero, en el fondo, sabía que algo extraño había ocurrido esa noche. Intenté leer de nuevo, pero mi mente estaba inquieta. Los pasos resonaban en mis pensamientos y el sonido del golpe de la lámpara se repetía una y otra vez. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Para calmarme, fui a la cocina y puse agua a hervir para hacerme una taza de té. Mientras esperaba, miré otra vez por la ventana. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía soplando, pero dentro de la casa todo estaba en un silencio inquietante. Me senté con mi taza entre las manos. El calor del té ayudó un poco, pero la incomodidad persistía. Decidí permanecer despierta hasta que pasara la tormenta. No quería irme a dormir con ese miedo. La noche se hizo eterna, pero poco a poco la lluvia empezó a menguar. El viento se convirtió en una brisa suave y la casa fue recuperando su calma habitual. Al fin sentí que podía respirar de nuevo. Sin embargo, sabía que jamás olvidaría aquella noche. Los pasos en el techo, los golpes en la ventana y la lámpara que se desplomó sin razón. Fue el momento más escalofriante de soledad que había vivido. Y cada vez que llueve, todavía puedo sentir el eco de aquel miedo, como si algo invisible aún estuviera allí, esperando.
Historia 8. En el año 2018 pasé una semana en casa de mi abuela. Mi padre me había hecho una advertencia muy clara antes de ir. Debía cubrir el gran espejo del pasillo antes de irme a dormir. Dijo que, si no lo hacía, podría tener pesadillas terribles. Incluso mencionó que aquel espejo era un portal para los fantasmas. Al principio, no le creí. Me pareció una de esas historias que los padres inventan para asustar a sus hijos o hacer que se porten bien. La casa de mi abuela era vieja y crujiente, una de esas viviendas que parecen guardar siglos de historia. Había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Los suelos eran de madera oscura y se quejaban con cada paso. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz antiguo y repletas de fotografías en sepia de nuestros antepasados. En el aire flotaba siempre un olor a polvo mezclado con algo dulce, como flores marchitas. Mi abuela era una mujer bondadosa, de cabello gris y ojos amables. Le encantaba contar historias, muchas de ellas de cuando trabajaba en un hospital. Y para mi sorpresa, confirmó lo que mi padre había dicho sobre el espejo. Ese espejo debe cubrirse todas las noches, me dijo con voz seria. He visto cosas extrañas con mis propios ojos. Luego me contó sobre una mujer que tocaba el arpa. Decía que aparecía en el hospicio donde trabajaba, tocando una melodía hermosa pero triste. Quienes la escuchaban sentían un escalofrío recorrerles la espalda. También habló de un hombre con ojos rojos y sonrisa maligna que se paraba al final de las camas para observar a los enfermos mientras dormían. Muchos pacientes habían tenido miedo de él. Escuché aquellas historias con atención, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo, aunque todavía no terminaba de creerlas. ¿Cómo podía un espejo ser una puerta para los espíritus? Sonaba demasiado fantasioso. Los primeros días en casa de mi abuela transcurrieron sin incidentes. Disfrutaba de la tranquilidad del campo, del aire fresco y hasta del crujir constante de la vieja casa. Cada noche, antes de dormir, cubría el espejo con una gran tela oscura, tal como me había dicho mi padre. Pero una noche, estaba tan cansada que se me olvidó hacerlo. Había pasado todo el día ayudando a mi abuela en el jardín. Plantamos flores, recogimos verduras y limpiamos el patio. Cuando por fin me acosté, apenas tuve fuerzas para mantener los ojos abiertos. Aquella noche tuve un sueño extraño. En él, vi a la mujer del arpa. Estaba sentada en la sala de mi abuela, tocando una melodía triste y fantasmal. Sus dedos se movían con gracia sobre las cuerdas, pero sus ojos eran vacíos, llenos de tristeza. Sentí una corriente de aire frío recorrer la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Desperté sobresaltada, el corazón desbocado y la piel empapada en sudor. Miré a mi alrededor y el espejo seguía descubierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quizás había algo de verdad en las advertencias de mi padre. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la mujer y escuchaba su música. Incapaz de soportarlo, me levanté, fui al pasillo y cubrí el espejo con la tela. Después de eso, el sueño desapareció y finalmente logré descansar. A la mañana siguiente, le conté todo a mi abuela. Ella asintió con seriedad. Olvidaste cubrir el espejo, dijo. Por eso tuviste la pesadilla. Ese espejo es un portal, tal como dijo tu padre. Debes tener cuidado. Le prometí que no volvería a olvidarlo. Pero esa noche, movida por la curiosidad, decidí probar algo. Quería saber si de verdad el espejo era especial, así que no lo cubrí. Me acosté con una mezcla de miedo y expectación, y los sueños volvieron, pero esta vez fueron peores. Vi de nuevo a la mujer del arpa, pero no estaba sola. El hombre de los ojos rojos estaba allí también, justo al pie de mi cama, tal como en la historia de mi abuela.
Su mirada brillaba en la oscuridad y su sonrisa era cruel, antinatural. Intenté moverme, pero no pude. Estaba paralizada. Sentía su presencia, sus ojos fijos en mí, su respiración cerca. Quise gritar, pero la voz no me salía. Desperté de golpe, jadeando con el corazón a punto de estallar. La habitación estaba en penumbras. Miré hacia el espejo y juro que vi una sombra deslizándose por su superficie, como si algo se moviera al otro lado. Salté de la cama y cubrí el espejo con la tela tan rápido como pude. Al día siguiente le conté a mi abuela lo ocurrido. Ella me miró con el rostro pálido. «Ese espejo es peligroso», dijo con voz firme. «Debes cubrirlo siempre. No es solo una historia, es real». Ya no necesitaba más pruebas. Desde entonces, todas las noches cubrí el espejo antes de dormir. Las pesadillas desaparecieron y pude volver a dormir tranquila. Cuando mi padre vino a buscarme al final de la semana, le conté todo lo que había pasado. Él solo asintió. «Te lo advertí», dijo. «Hay cosas que es mejor no desafiar». Nunca olvidé esa semana en casa de mi abuela. Aún recuerdo a la mujer del arpa y al hombre de los ojos rojos. Desde entonces nunca dejo un espejo descubierto por la noche, por si acaso. Algunas historias pueden ser solo cuentos, pero otras, quizás, no lo sean.